Saberla. Bueno, y a propósito de chofer del Transantiago, la nota, el informe que vamos a ver ahora a continuación tiene que ver con un chofer, justamente de locomoción colectiva, de 44 años, que se sintió mal, sentía un dolor en el pecho y fue a un centro médico primario en Pudahuel. Le hicieron un electrocardiograma y lo dieron de alta. Pues bien, camino a su casa, literalmente caminando rumbo a su casa a pocas cuadras, él falleció de un paro cardíaco. La familia reclama negligencia. Veamos el siguiente informe de Juan Carlos Barraza. Esta fue la calle donde mi hermano, cuando salió del Sapu, pasaron 10 minutos. Fueron como 3 cuadras que él anduvo y él se desvanece. En el Sapu no tuvo ningún apoyo de atención para poderle haber salvado la vida. Al rato, a los 10 minutos después, llegó la ambulancia y le hicieron igual su primer auxilio, hicieron reanimación, pero no, dijeron que ya estaba fallecido. Es la última imagen que guardan de Marcelo Calderón caminando por la calle Corona Sueca en Pudahuel, un hombre de 44 años quien tras presentar una serie de malestares acudió hasta un centro de atención primaria de urgencia y luego de ser derivado a su domicilio en pleno camino falleció de un paro cardíaco. Cuando él entra para allá, obviamente yo no soy doctora, no soy enfermera, pero me doy cuenta que si voy a dar de alta a una persona tengo que volver a evaluarlo. Lo vuelvo a evaluar. Si él está con dolor al pecho, no era la primera vez que él iba, he ido varias veces y tenía un registro de que una persona así no lo puedo dar de alta, o sea, yo lo envío directo al hospital y la doctora lee el electrocardiograma, no lo sabe leer, no lo sabe interpretar y dice que está muy bien, está correcto, no hay ningún problema. Si en ese minuto a él lo envían al hospital, él se hubiera salvado, no estaría fallecido. Fue la tarde del 29 de mayo pasado cuando Marcelo salió desde el Centro de Salud Familiar Pudahuel Poniente con un diagnóstico médico entre sus manos, pero lo que nunca imaginó su familia es que aquel domingo sería el último día que lo verían con vida. No, pues nunca imaginé que iba a pasar esto. Nosotros estamos en shock todavía porque nunca se nos pasó por la mente que él le iba a venir por un dolor del pecho y a 10 minutos de su casa iba a estar fallecido. Entonces, no sé, nadie puede imaginarse lo que pasó. Lo único que yo pido es que se haga justicia por mi hermano y que esa profesional ya no siga más en salud. Nosotros como familia fuimos al Sapu, hablamos con la directora y la verdad es que a mi impresión ella no tenía idea de lo que había pasado. Simplemente nos dijo que pusiéramos un reclamo y que en 15 días iba a tener una resolución. Solo eso, no disculpas, ninguna explicación de lo que pasó, nada. Dolor, angustia y rabia son los sentimientos que rondan en la familia de Marcelo, quienes no entienden por qué no fue trasladado inmediatamente hasta el hospital más cercano por la serie de síntomas que ya presentaba y que se fueron agravando con el pasar del tiempo. Bueno, además del electrocardiograma, la toma de presión, a mi papá le inyectaron 2 dosis de diclofenaco, que según lo que yo estuve investigando, eso incrementa el riesgo de un paro cardíaco. O sea que si a él a lo mejor no le hubieran inyectado eso, le hubieran leído bien el electrocardiograma, mi papá todavía seguiría con vida. Súper difícil porque cuando nosotros llegamos él estaba tirado, ya estaba fallecido. Nos pidieron un documento que él era hipertenso, en ese minuto no podríamos tener toda la documentación, por lo tanto como estaban como en prioridad para que llegue el servicio médico legal, no pudo llegar, lo tiraron para atrás y todo eso fue impactante, fue horrible. Estaban mi hijo, estaban mis 3 hijos, estaba todo. Un hombre alegre, esforzado, quien dedicaba gran parte de su tiempo a la conducción de micros en el transporte público. Padre de 3 hijos, así lo recuerdan en su círculo más cercano. Mi papá tenía 44 años, él era chofer, era una persona muy alegre, humilde. De hecho, lo podemos ver en los videos, él sale bailando, hacía TikTok. Era un buen compañero, así siempre todas las personas lo recuerdan.
De acuerdo a los protocolos que tiene el Ministerio, ya porque no estamos inventando la rueda en esto, cuando una persona tiene un fuerte dolor en el pecho, uno tiene que, primero que nada, aplicar lo que se llama el protocolo de dolor torácico, que lleva a intentar diagnosticar o descartar fundadamente un evento coronario, entendámoslo como un infarto del miocardio. ¿Ya? Todo lo que uno haga lo hace después. Lo primero que hace uno es descartar un infarto. Y para eso se hace un electrocardiograma. Puede que el primer electro no sea demasiado significativo, de manera que ante la persistencia del dolor y las características de él, uno lo repite 30 minutos después. ¿Ya? Y se hacen exámenes de sangre también destinados a identificar la aparición de algún tipo de marcadores que aparecen precozmente cuando hay necrosis del músculo y por lo tanto uno puede certificar que efectivamente hay músculo que está sufriendo y que hay un problema. Fuimos en busca de respuestas de parte del CESFAM de Pudahuel y esta fue su declaración. Queríamos contarles que estamos muy consternados por el caso que hoy día se está trabajando y frente a eso decirle al menos 5 cosas. La primera es que la doctora efectivamente tiene su conocimiento único de medicina aprobado en mayo del 2021, que está inscrita en la superintendencia de junio del mismo año. Sin embargo, a pesar de entender que nada va a compensar el dolor que hoy día está sintiendo la familia, se tomó la decisión de desvincular inmediatamente a la doctora. Junto con esto se está haciendo una investigación interna para ver los probables errores que hayan habido en el manejo de este caso. Y por último, y lo más importante para todas nosotras y nosotras, es la contactabilidad con la familia, porque si bien recibimos el reclamo, lo que más nos importa es poder ponernos a disposición de todo lo que necesiten, entendiendo que no vamos a poder reparar lo sucedido, no vamos a poder alivianar el dolor, estamos a disposición de todo lo que sea necesario para acompañar durante todo este proceso. Pero nosotros sí no nos vamos a quedar sin hacer nada, vamos a denunciar. Necesitamos... La plata no nos interesa, no es la primera persona que falleció, ya nos han comentado, entró una persona con COVID, supuestamente estaba fallecido, no estaba fallecido, la persona se levantó, estaba con vida. Y muchos casos más tienen que investigar, tienen que ver, esa persona no puede estar trabajando ahí. Grito de justicia es el que hoy realizan familiares de este hombre de 44 años que, pese a que solicitó la ayuda médica en el momento oportuno, terminó perdiendo la vida a solo metros del centro de salud, donde minutos antes fue atendido. Realmente muy dramática situación. Marcelo tenía 44 años y estamos allí junto al doctor Sebastián Ugarte, quien miraba con asombro e impactado el electrocardiograma que aparece justamente en estas imágenes. Doctor, ¿qué nos puede decir respecto a este caso? Bueno, en Chile se estableció un sistema de diagnóstico y manejo de los pacientes con dolor al pecho. Y está de inmediato la indicación de pacientes con dolor al pecho hacer un protocolo de manejo que incluye un electrocardiograma. ¿Qué mostraba este electrocardiograma? Es un electrocardiograma de 12 derivaciones y se puede ver claramente que en la cara anterior hay alteraciones. Tiene elevado una parte y tiene una T negativa muy llamativa. No es un electronormal. ¿Estaba sufriendo un infarto? Indica que estaba sufriendo un infarto. Y hay otra cosa, si uno como médico, porque no todos los médicos pueden ser especialistas en esto, pero si uno lo ve, tiene duda, hay un sistema de telemedicina en Chile establecido hasta en los lugares más apartados, que uno puede consultar el electro y le pueden dar una segunda opinión por un especialista. Entonces se ha creado toda una red que en este caso no funcionó, pero para apoyar y no tener ningún margen de error en estos casos. Doctor Ugarte, nosotros estamos con la familia, queremos conversar con ellos y todo, pero nos parece relevante también como programa hacer el hincapié, ¿no? Las afecciones cardíacas alcanzan el 27,1% de las defunciones en nuestro país. Y la mitad de los chilenos y chilenas presentan 2 o más factores de riesgo cardiovascular.
hipertensión, diabetes, tabaquismo, obesidad, colesterol elevado, sedentarismo, además de que 8 de cada 10 hipertensos no perciben ningún síntoma relacionado a su presión arterial. O sea, es una enfermedad finalmente o una patología de base que es súper silenciosa, muda absolutamente en 8 de cada 10 personas. Por lo tanto, la pregunta es, si esta es la realidad en nuestro país, tenemos que poner más atención a estos dolores en el pecho que uno los llama así como, me duele el pecho. O estoy con angustia. O me da angustia, me duele como me duele como el alma. Todos esos dolores uno debiese como especialista o uno como familia debiese estar alerta. Hay elementos que además pueden agregarle banderas rojas de alerta. A ver. O sea, por ejemplo, unas cosas que señalaba Ángel muy bien. Por ejemplo, si uno tiene factores de riesgo, fumador, sobrepeso, tiene obesidad, tiene hipertensión, diabetes, ya tiene factores de riesgo. O si alguien se ha hecho un examen y sabe que tiene dislipidemia, tiene el colesterol alto, factores de riesgo. Los hombres tenemos más riesgo que las mujeres, ¿no es cierto?, en la etapa media de la vida, y la mujer empieza a incrementarse el riesgo después de la menopausia. Si uno tiene un dolor al pecho y además se acompaña de algún signo, ¿no es cierto?, que podemos hablar más en detalle de los síntomas, debe consultar. Cosa que en este caso sí hizo esta persona. Sí, ese es el tema. Ahora, una vez más, sin defender a nadie y sin hacer juicio de valor frente a la situación determinada, uno paciente tiene que indicarle al médico y exigirle al médico algún otro tipo de atención. Se lo pregunto desde la ignorancia, doctor, porque si yo llego a una consulta en donde dura nada la consulta en un CEFAM, en un hospital, es muy rápido, ¿no? El proceso de diagnóstico. Me piden un electro, yo no sé leer un electro, entonces yo tengo que decirle, oye, además tengo esto, otro, o sea, entregar también los antecedentes. Bueno, esos antecedentes siempre es bueno darlo, pero de todas maneras los médicos están entrenados para preguntar esos antecedentes y juntando los elementos saber que estamos frente a una situación de riesgo. Ustedes los médicos lo que hacen es reunir varios elementos. Doctor Ugarte, ya vamos a estar con los detalles sobre los síntomas, cómo percibir, cómo atender debidamente, pero necesitamos ir, por supuesto, con la familia y ahí está Gabriela Alegría. Exactamente, Mirna, Ángeles, y yo me quiero tomar precisamente de lo que ustedes decían al final, porque fue precisamente la conversación que tuve con Mónica, con Carolina, con toda la familia que está aquí reunida de Marcelo, la confianza que uno tiene en el personal médico. Cuando uno se va a atender a urgencias o a cualquier recinto médico, uno se va con la tranquilidad a casa de estar más o menos sano, que uno va a pasar lo que a uno ya, por lo que uno se fue a atender, y eso fue lo que pasó finalmente en el caso de Marcelo. Quiero agradecerle a Mónica, Carolina y a toda la familia, porque nos recibieron con mucho cariño, con mucha alegría, de entregarles el abrazo afectuoso de todos nosotros como equipo. Y la primera pregunta que yo siempre hago en este tipo de situaciones, porque también quiero saber cómo están ustedes hoy día, a más de una semana ya de este hecho. Bueno, estamos igual, sumamente preocupados, sumamente tristes por la situación, porque sabemos a ciencia cierta que si la doctora que la atendió en urgencia era una persona capacitada al 1000% para poder atenderlo. Porque yo dije anteriormente, no soy doctora, no soy experta, pero me doy cuenta si una persona que va con una alza de presión y le hace un electrocardiograma y una persona capacitada no pudo interpretarlo. ¿Cómo no lo pudo interpretar? Estaría vivo él en este minuto. Lo echaron para la casa, lo inyectaron diclofenaco. Sé que eso también lo aceleró. No es posible que haya pasado eso con una persona que esté en urgencia. Quizás no hubiera sido él, pero hubiera sido otras personas más, que sabemos muchos casos que hubo unas niñas y hubo otras personas más que les pasó algo parecido. Hay muchas situaciones que evidentemente Mónica, Carolina y toda la familia nos quieren comentar, pero tenemos que hacer un alto y volveremos también con más detalles sobre el caso de Marcelo. Sí, de todas maneras. Está con nosotros también Tamara Ahumada, directora médica, ¿sí?
directora de la Corporación de Salud de Pudahuel, a quien saludamos afectuosamente para conversar de este tema. Por cierto, gracias Tamara por estar con nosotros. Nos vamos a un corte y volvemos con ustedes. Bien, esa es la historia de Marcelo en voz de su familia, ¿no? Fue al CEFAM por un dolor al pecho, se le hace el electrocardiograma, aparentemente no tenía nada, de acuerdo a lo que le dijeron ahí mismo, y se va a su casa, pues, llega a su casa y fallece, producto de este paro cardiorrespiratorio. Y hace lo que cualquiera de nosotros habría hecho, ¿no? Ir a consultar a un centro de salud, o sea, tener inmediatamente una respuesta, pero lamentablemente esa respuesta no fue. ¿No es cierto, doctor Ugarte? O sea, no, la respuesta que se esperaba, lamentablemente, por parte de un profesional autorizado, preparado, etcétera, no estuvo a la altura. Gabriela Alegría. Exactamente, Mirna, y hay otros antecedentes también que quiero compartir conjunto con Mónica, con Carolina. Carolina, me gustaría también conversar contigo. Carolina es la hermana de Marcelo. Marcelo también tenía esta condición de ser hipertenso, que se preocupaba regularmente de controlarla, y ya había asistido a este mismo centro asistencial también para poder controlar. Si nos puedes comentar también un poco sobre eso. Bueno, él fue varias veces, hace 2 semanas atrás, como empezó con ese dolor fuerte en el pecho, y él asistió varias veces al SAPU. Entonces, cada vez que lo veían, lo revisaban y para la casa. Entonces yo me pregunto ahora, ¿qué salud tenemos nosotros los chilenos? ¿Cuál es la salud pública que va a quedar? Porque en el fondo un profesional debería tener ética, debería ser un profesional apto para todas las personas, no solamente para los ricos, sino también para los pobres. Y eso a nosotros nos duele porque debería ser justo. No debería, porque nadie tiene la vida comprada. Entonces llega un momento en que uno dice, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Por qué pasan estas cosas? Entonces yo lo que puedo decir es eso, que el momento de atención de mi hermano no se fijaron, no fueron profesionales. Mónica, también ustedes también relataban que no fue una atención precisa, pensando también en todo lo que tuvo que vivir. Fue varias veces, volvió a su casa y lamentablemente no logró llegar hasta acá. Mónica, ¿qué les han dicho desde el propio CEFAM? ¿Están conformes con las respuestas que les han dado desde este centro asistencial? No, la verdad que no estamos conformes. Quiero indicar otra cosa. Lo tuvieron 20 minutos. Cuando uno va por un resfriado o por alguna otra cosa, de repente son 3 horas, 4 horas que estamos ahí. Él va con un dolor al pecho, no solamente esa vez, por varias semanas, y lo tuvieron 20 minutos. 20 minutos lo echaron para la casa. El electrocardiograma, no está su RUT, no está su nombre, solamente dice hombre y 31 años. Él tenía 44 años, no 31. Aquí ustedes acusan no solamente una negligencia de parte de la doctora, sino que quizás del CEFAM completo. Completo, de la enfermera, de la paramédico, de la doctora a cargo de urgencia. Imagínense. Mi hija toma el electrocardiograma, envía a unas amistades que son doctoras y dicen, por Dios, ¿cómo es posible que esta doctora de urgencia no supo leer un electrocardiograma? Tenía varios preinfartos. Claro. Si en ese minuto ella hubiera tomado, lo enviado al hospital, estuviera salvo. Claro. Sí, dígame. Sí, ¿cómo está? Le saluda Ángeles, un abrazo afectuoso primero y gracias por estar con nosotros. ¿Quién tomó el electrocardiograma? ¿Usted sabe esa información? Porque hay algunos... ¿Quién toma el electrocardiograma? ¿Usted tiene esa información? Porque hay veces que lo hacen radiólogos, que son médicos también y que pueden alertar. Hay otras ocasiones en que lo puede tomar una enfermera dependiendo, ¿no? Quién esté ahí. Doctor Ugarte, que usted nos puede corroborar. O sea, también está la alerta en la persona que toma el electrocardiograma, porque aunque no le pregunten si sabe tomarlo, podría haber alertado también, ¿o no, doctor? Sí, habitualmente se toma dentro de la primera hora desde que el paciente llega a cualquier lugar de atención, tiene que estar tomado. Lo puede hacer una enfermera, un técnico de enfermería. Hay equipos que interpretan y advierten en caso de alerta, o las enfermeras con más experiencia también pueden ayudar y decir, mire, por lo menos no está normal. Claro. Y ahí ya el médico puede pedir una segunda opinión si el médico no está 100% seguro. Claro.
¿Les parece que tomamos contacto entonces con la doctora Tamara Ahumada? Ella es directora de la Corporación de Salud de Pudahuel. Doctora, gracias por estar entonces con nosotros. Bueno, lo primero es preguntarle qué se sabe de este caso, qué seguimiento se le ha hecho, qué cree usted que aquí pasó. Sí, hola, buenos días a todas, a todos. Saludar particularmente a Mónica y a Carolina que están ahí en esta nota. Bueno, contarles que desde la comuna estamos muy consternados por lo que sucedió. Realmente es un caso del que tomamos contacto y iniciamos medidas inmediatamente. Como lo comentábamos y salió en la nota también, nosotros y nosotras lo que decidimos hacer fue la desvinculación inmediata de la doctora que atendió a Marcelo, pero también no solo eso, sino que como estaba escuchando ahora a la familia, iniciamos también una investigación interna dentro del servicio de urgencia para ver en el fondo cuáles fueron todas las responsabilidades de este caso. Y además tomamos una decisión a nivel comunal, que es en el fondo, tal como decía el doctor Ugarte también, asegurarnos de que la atención que nosotros estamos prestando cumple los estándares, porque evidentemente acá hubo cosas que fallaron en el protocolo y por lo tanto nosotros ayer ya anunciamos una serie de capacitaciones en las que vamos a comenzar en nuestros 5 servicios de urgencia para asegurarnos evidentemente que esto no vuelva nunca a sucederle a ningún otro vecino y vecina de nuestra comuna, porque no es lo que nadie quisiera. Las consecuencias son lamentables. Nosotros hemos tomado también contacto con la familia para ponernos a disposición de lo que ellos, lo que ellas que están hoy día acá consideren necesario que nosotros podamos en el fondo hacer desde nuestro espacio. Entendemos que hay otras acciones que se pueden tomar. Este tema ha salido ya en la prensa, pero nosotros queremos poner toda nuestra voluntad para cooperar con la familia, entendiendo que lamentablemente no vamos a poder hacer nada por alivianar el dolor de la pérdida de Marcelo, pero queremos que sepan que estamos a disposición de acompañar y de prestar todo lo que ellos necesiten, ellas necesiten para este proceso. Doctora, una de las cosas más importantes tiene que ver con la confianza precisamente para el resto de la comunidad que se atiende, ¿no?, en estos centros asistenciales comunales. La pregunta es, ¿cuántas personas se atienden por turno? ¿Cuánto dura en promedio la espera y cuánto dura en promedio también la consulta propiamente tal con el médico que esté de turno, y cuántos médicos atienden allí? Se lo pregunto porque en muchas ocasiones, y se ha dado, ¿no?, y hemos sido testigos de que por turno se pueden atender en algunos centros asistenciales hasta 150 personas y las consultas duran 10 minutos, 15 minutos, porque está en el nivel de aglomeración que pasan prácticamente, y perdone la palabra, pero como si esto fuera una fábrica, ¿no? Entonces se pierde esta relación médico-paciente del poder explicar el cómo me siento, del diagnóstico físico y también el diagnóstico clínico con los exámenes propiamente tal. Entonces, ¿cuál es la realidad de la comuna que usted lidera en materia de salud? Sí, evidentemente las atenciones primarias, al ser la base de la salud en Chile, están súper colapsadas en términos generales. Nosotros tenemos 5 urgencias comunales, entre esas tenemos SAPU y SAR. El SAR, que es el nivel más complejo que tenemos nosotros antes del hospital, atiende entre 200 a 300 personas por turno de urgencia. Y los SAPU, que es donde llegó Marcelo, atienden aproximadamente 80 personas por turno, que son turnos cortos, donde aproximadamente nosotros contamos con 3 a 4 médicos, médicas, dependiendo del día. Y evidentemente la lectura que haces es real. Los servicios de urgencia están colapsados, por lo tanto las atenciones son rápidas. El SAPU es el servicio menos complejo de urgencias dentro de la red. De ahí nosotros tenemos los SAR y sobre eso en el fondo los hospitales. Así que es efectivamente una lectura real la que hace. Son sistemas que permanecen constantemente colapsados. Claramente. Doctora Ahumada, una pregunta. Usted dice la doctora fue desvinculada. ¿Qué más va a pasar en el caso de ella? Porque claro, acá se podrían iniciar acciones legales, ¿no?
Sí, la verdad es que nosotros por eso tomamos también el contacto con la familia para ponernos a disposición. Nosotros en el fondo como corporación, de la vía institucional en el fondo es comenzar la investigación interna. La investigación interna arrojaría responsabilidades y después de eso en el fondo se ve hasta qué medidas se pueden llegar. Esa no es una determinación, más allá de la lectura clínica que es evidente y que todas y todos hemos hecho en este caso, que el doctor Ugarte explica muy bien. Más allá de eso nosotros tenemos que pasar por el proceso de investigación interna que establezca responsabilidades para ver si es que hay otras acciones que enmendar. Doctora, buenos días, habla Emilio Sutherland. Le quería preguntar, aquí el doctor Ugarte, al examinar las imágenes que se veían perdón, del electrocardiograma, determinó que claramente esta persona, Marcelo, estaba sufriendo un infarto. ¿Cómo se explica que haya sido dado de alta por esta doctora? ¿Por qué no se tomó la precaución de mantenerlo algún tiempo en observación? ¿Qué pasó? Claro. Ahí estaría. Sí. Emilio, tú efectivamente me haces una pregunta que no tiene una respuesta y que yo creo que eso es lo que nos tiene acá. Evidentemente ninguno de nosotras ni nosotros entendemos qué fue lo que pasó. Por eso digo que la lectura clínica que se hace en el estudio es real. Entonces nosotros tampoco entendemos por qué no se siguió el protocolo ante un dolor en el fondo, una precordalgia, que tiene un protocolo que seguir. Hubo fallas, entendemos, en el protocolo y por eso nosotros hemos tomado las acciones de investigar y pasar a las capacitaciones, porque la pregunta que me haces tú es que no sé. A mí me encantaría entender por qué no se hizo en este caso lo que correspondería para no estar hoy día lamentando estas consecuencias, pero es una respuesta de la que adolecemos y por eso la queremos buscar también. Doctor, entendemos, como lo dijimos, que eso por ningún punto va a reparar en nada el dolor que hoy día está sintiendo la familia, pero tal como ellas también dijeron, nuestra voluntad es que esto no se vuelva a repetir en nuestra comuna, que no hayan más pudahuelinas y pudahuelinos que en el fondo tengan que sufrir consecuencias fatales como esta por una falla humana dentro de los protocolos. Sí. Gracias, doctora. Ahora, la última consulta. ¿Cómo se entiende que se le haya suministrado también un fármaco que de alguna forma era un analgésico que ocultó el dolor en el pecho o minimizó el dolor en el pecho que sentía esta persona? Mira, la verdad es que se enmarca dentro de lo mismo y nosotros queremos hacer la investigación de por qué estas cosas sucedieron. Tendemos a pensar que la doctora pudo haber interpretado que era otra cosa el dolor y que por eso le dio un fármaco para disminuir el dolor. Es la respuesta lógica que creemos puede haber tenido. No por eso correcta, ¿sí? Pero eso es lo que nosotros necesitamos que la investigación arroje para poder buscar en el fondo cuáles son las cosas que tenemos que hacer y sobre todo, dado lo que han dicho todos en este espacio, poder asegurarnos que nuestros profesionales que tenemos en los servicios de urgencia no vuelvan a cometer, digamos, estas acciones para poder otorgar la mejor salud posible. Sabemos que hay un problema estructural y algo esbozó también Mónica y Carolina con el tema de, en el fondo, la salud que podemos prestar en estos recintos, pero por lo mismo estamos tratando en el fondo y vamos a hacer todas las capacitaciones pertinentes para que no se cometan estos errores como lo estás planteando tú, Emilio, de dar un analgésico frente a un infarto y poder ajustarse efectivamente a los protocolos que, tal como decía el doctor Ugarte, por algo existen, porque es una patología frecuente, es una patología que tiene una forma en que la tenemos que afrontar, hay toda una red que tiene que funcionar en estos momentos y en este caso no funcionó. Y por eso nosotros hemos puesto la mayor voluntad y queremos seguir poniéndola todo, sobre todo para la familia en este proceso, para acompañarlo, para que no vuelva a ocurrir nunca más en Pudahuel. Gracias, doctora Ahumada, por esta conversación y ojalá que, claro, que esa actualización de los protocolos y ese reforzamiento de los protocolos sirva, ¿no? Y no haya más víctimas a propósito de estos errores humanos. ¿Qué puede pasar? Sí, pero hay que minimizarlos en su máxima expresión. Gracias, doctora. Gabriel. Sí, Ángeles, aquí también Mónica quería comentar algo respecto a la respuesta de la doctora también. Sí, lo que dice la doctora. La mala interpretación de la doctora que le dio el alta. Justamente esa persona que no sabe interpretar no debe trabajar nunca más. Nunca más debería de trabajar en un servicio de urgencia. Ya, nosotros pedimos la ficha médica, todavía no nos entregan la ficha médica porque el lunes vamos a tomar todas las acciones legales
penales y civiles contra todas las personas que sean responsables ante la muerte de Marcelo. Imagínense, la mala interpretación, electrocardiograma, sin nombre, sin RUT, 31 años, no tenía 31 años, solamente hombre, decía. Una cadena de Mónica, también preguntarte, ustedes también ya hicieron una suerte de investigación respecto a esta situación en particular y evidentemente no vamos a revelar el nombre de la doctora en cuestión, pero sí ustedes también buscan que ella no vuelva a ejercer no solamente en este CEFAM, sino que incluso en la red nacional. Exactamente, esta doctora es una doctora de afuera. Yo quiero saber cuáles son los protocolos, cómo es la forma cuando van a contratar a una persona de afuera. Nosotros la buscamos de diferentes formas, ella no la encuentro de ninguna forma, la busqué en el CERVEL, la busqué yo trabajo en venta y conozco mis clientes son extranjeros. Yo lo encuentro a todos, menos a ella. Nosotros, Mirna Ángeles, doctor Ugarte, Emilio, vamos a quedar muy atentos a las acciones que va a tomar esta familia para poder intentar tener un poco de calma, un poco de justicia también respecto a lo que pasó. Y evidentemente, Mónica, Carolina, los teléfonos y nuestros contactos ya están disponibles para todos los pasos que ustedes necesiten. De aquí en adelante, tu día, como siempre, las va a estar. Totalmente, claro. Gracias también por ese apoyo que tú le estás dando a la familia, Gabriel, con esas palabras, ¿no? Y por supuesto, lo que tú dices, las puertas están abiertas, nuestros canales de comunicación, siempre. No solo para ustedes como familia, para otras familias que han pasado quizás por lo mismo.